Buenos días, mi nombre es Javier Morales González, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD del programa de Ingeniería Industrial. Estamos en la materia de estática y resistencia de materiales. Esta es la fase 5 de la presentación del diseño de una estructura que estamos desarrollando desde la fase 1. El diseño de la estructura es una cubierta, es una cercha. Esta es la cubierta que estamos estudiando. Aquí nos dan las distancias de nodo a nodo y aquí tenemos pues los esfuerzos que está realizando la estructura. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a hacer el cálculo de área y momento de inercia de área menor para el perfil. Vamos a hacer el cálculo de esfuerzos normales. Vamos a hacer el cálculo del factor de seguridad de elementos en tracción o tensión. Vamos a hacer el cálculo de cargas críticas para los elementos en compresión y por último vamos a hacer el cálculo del factor de seguridad de elementos en compresión y vamos a hacer la verificación y o redefinición de los perfiles para los elementos con factor de seguridad menor a 3. Bueno, el perfil que vamos a utilizar es un perfil de acero estructural A36. Estas son las características que trae el perfil. Este es un perfil que tiene un ángulo de piernas iguales, o sea es L64 por 64 por 4.8. Como vamos a utilizar dos perfiles, pues vamos a utilizar en esta forma. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de área y momento de inercia de área menor para el perfil. Como podemos ver en la tabla de las características, tenemos que el área nos la están dando aquí, es de 581. Como son dos perfiles enfrentados, los tenemos acá, entonces debemos multiplicar el área por 2. Eso nos da 1162 milímetros cuadrados. Hacer el cambio a metros nos daría 0.0162 metros cuadrados. Entonces decimos que entonces ya aquí en la tabla pasamos el área a cada uno de los nodos, porque para todos es exactamente igual el área en metros cuadrados. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de los esfuerzos normales. Para realizar este cálculo vamos a utilizar la fórmula de esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área. La fuerza ya la habíamos calculado anteriormente en un video y el área que fue la que acabamos de calcular. Entonces, basado en esta fórmula, tenemos que entonces fuerza sobre área, entonces dividimos menos 17.5 entre 0.01162 y eso nos da este valor, menos 15.060. Y así realizamos el cálculo con cada uno de los nodos. Como resultado, tenemos entonces el esfuerzo admisible para cada uno de los nodos. Entonces, bueno, ahora continuamos con la numeral C, cálculo del factor de seguridad de los elementos en tracción. Entonces seleccionamos únicamente los elementos en tensión, tracción o de amarre. Teniendo en cuenta la tabla de perfiles, entonces extraemos la tabla de los perfiles que hemos venido manejando del perfil como tal. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el factor de seguridad.
Entonces tenemos que el factor de seguridad es igual al... bueno, de aquí sacamos, de aquí de la tabla, sacamos la resistencia a la cedencia, que es esta, que es la tensión que es de 250, y ese valor lo vamos a pasar aquí a este lado, que es la resistencia a la cedencia de tensión, eso es en megapascales. Entonces, sabiendo de dónde aparece esto, entonces ahora sí, utilizamos la fórmula para hallar el factor de seguridad, debido a que pues ya tenemos el esfuerzo admisible y ya tenemos la resistencia a la cedencia, que son los dos valores que necesitamos para hallar el factor de seguridad. Entonces decimos que el factor de seguridad es igual a la resistencia a la cedencia de tensión sobre el esfuerzo admisible. ¿Qué quiere decir? Que 250 dividido entre 0.042 nos da 19.168, y así sucesivamente con todas el resto de nodos que estamos estudiando. Entonces, una vez hallado cada uno de estos, ya tendríamos el factor de seguridad acá. En cuanto al factor de seguridad, pues podemos observar que no hay ninguno menor de 3, por lo cual pues no hay que hacer ninguna corrección, estarían perfectos. Bueno, continuamos haciendo el cálculo de las cargas críticas para los elementos en compresión. Para este seleccionamos únicamente los elementos de la tabla que están en compresión y los analizamos utilizando la ecuación de Euler. Sabemos que la ecuación de Euler es la que utiliza para columnas, y que sabemos que esta es la forma en que se den. Con lo cual, bueno, también te extraemos la tabla que hemos venido manejando del perfil, donde están todas las características del perfil, porque hay unos datos que necesitamos de esta tabla. Bueno, la fórmula de cargas críticas tenemos que es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia del área de selección, dividido en la longitud del elemento elevado al cuadrado. Entonces sabemos que el módulo de elasticidad, que es de 200, entonces ese lo encontramos aquí en la tabla. El módulo de elasticidad, ese lo pasamos aquí precisamente porque es el mismo para todos los nodos. Tenemos la longitud del elemento, que también nos la dieron. Sabemos que es 1.155, eso estaba en la tabla al principio. El mínimo momento de inercia, que ese también lo habíamos, para el mínimo momento de inercia lo sacamos de acá, que quiere decir que es 0.223 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Al pasarlo acá, sabemos que como son dos perfiles, entonces multiplicamos esto por 2, eso nos da 0.446, y eso al pasarlo a metros nos da 0.0000446. Ese es el valor que colocamos acá, como es el mismo para todos. Ya con esto tenemos los datos que necesitamos para poder hallar las cargas críticas. Bueno, entonces utilizando, entonces sabemos que pi es 3.1416, pi al cuadrado sería 9.8696. Tenemos que la longitud del área es 1.155 elevado al cuadrado me da 1.334. Entonces, vamos a hallar a utilizar la fórmula. Entonces decimos que pi por el módulo de elasticidad, que es 200 por 100.000, por el mínimo momento de inercia, que es 0.0000446, eso me da el valor de 883.72.83, que es este valor. Ahora, este valor
este valor dividido en la longitud del elemento al cuadrado, ya sabemos que la longitud del elemento al cuadrado, la longitud es 1.155, la longitud del elemento al cuadrado es 1.334, que es esta. Entonces dividimos 880.372 en 1.334. Eso me da el valor de 659.937. Esa sería la carga crítica. Entonces así lo vamos calculando uno por uno. Vamos calculando uno por uno, utilizando la fórmula como tal. Y así logramos llegar a hallar la carga crítica de los elementos. Continuamos con el punto E, que es el cálculo del factor de seguridad de los elementos en compresión. Entonces para este vamos a utilizar esta fórmula. Factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la fuerza emitida. Esto sí es muy fácil. Entonces tenemos carga crítica, que la acabamos de calcular allá atrás, y la fuerza emitida, que la calculamos en el video anterior, que hemos venido trabajando. Entonces esto quiere decir que entonces vamos a utilizar estos dos. Entonces quiere decir que si cogemos 659.937 y lo dividimos en 17.5, nos va a dar un factor de seguridad de 37.7107. Así continuamos hallando todos los factores de seguridad de cada uno de los nodos. Si nosotros podemos ver acá, en el factor de seguridad, que en el factor de seguridad no hay ninguno menor a 3, por lo cual pues no hay que hacer ninguna corrección. Bueno, con esto ya tenemos el factor de seguridad de los elementos en compresión. Bueno, esa era la última parte que nos tocaba calcular. Las referencias bibliográficas son estas, en nuestro libro guía, y algunos cálculos que buscamos en estas direcciones y nos guiaron pues para hacer este ejercicio. El grupo de estadística resistencia a materiales número 21201945 agradece su atención. Los integrantes son Carlos Andrés Alfonso, Diana Karina Carrizales Céspedes, Wilmar Guzmán Portela, Javier Munar González y Janer Gilaris Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.